Mi instrumento era el saxofón, bueno, es todavía. Fui muy bueno leyendo, entonces para mí era muy fácil tener chamba de eso. Venían músicos a México y tenían que armar una sección de metales, me hablaban a mí, yo armaba la sección de metales, y había giras por distintos lugares. Hice una gira muy grande con Jimena Sariñana por Estados Unidos, que hicimos Madison Square Garden, el Summer Stage y cosas así. O sea, me tocó hacer cosas muy lindas. Fui a Japón 2 veces a tocar. O sea, como que tuve esta parte de la vida de girar y me saqué como la espinita de esa que tenía, que yo la empecé a tener cuando yo tenía más o menos su edad. Y en realidad mi idea en la vida era tocar y nada más. Lo único que yo quería en la vida era tener un saxofón en la mano y tocar y ya. Pasó poco hasta que empecé a estar grabando discos. Estuve mucho tiempo en estudios grabando como músico, o sea, del cristal, o sea, para mí está como muy claro del cristal para este lado y el cristal para el otro lado, y cómo te cambia mucho la manera de entender qué está pasando. El tipo del cristal para este lado, o sea, el que tiene el instrumento en la mano, capaz conoce la música 15 minutos antes de empezar a grabar y se olvida de la música 1 hora y media después de entrar al estudio, si es bueno. En 1 hora va a grabar y después vámonos. Y se olvidó de eso para siempre. Y el del otro lado capaz se pasa meses, puede ser un año entero con esa música, que puede ser una película, o puede ser un disco, o puede ser una canción, puede ser lo que sea. Esa cotidianidad, o sea, como estar más entender cómo, hacia dónde iba la música y todo eso, que tiene también que ver con el negocio, o sea, como con entender de dónde salen estas ideas y demás, hizo que a mí me interese cada vez más la producción y cada vez más como es el otro lado del cristal. Por eso cuando empecé, yo en una época, cuando nos conocimos nosotros, a mí me interesaba mucho compositores, acercarme a compositores y decir, o sea, porque yo soy bueno haciendo arreglos, pero yo no hago canciones. Para mí eso es un misterio imposible de dilucidar. Y compongo música para cine. Me pareció siempre una cosa muy interesante y muy chingona de entender, y me pareció que yo necesitaba un poco ese mundo, y me empecé a juntar con muchos compositores. En esa época, esto es hace mucho tiempo, mi grupito de amigos ahora son todos artistas muy grandes, pero en esa época todos estaban haciendo cosas, algunos más grandes, otros más chicas, así, pero en un momento yo estaba haciendo arreglos chiquitos de cosas chiquitas y no sé qué, y un día Natalia Lafourcade, que no era el monstruo que es ahora, ya era el talento que es ahora, pero no era como esta figura increíble de ahora, me dijo, tengo un concierto con Big Band y necesito hacer arreglos y yo quiero que tú hagas un arreglo. Buenísimo. Y eso me abrió un poco el mundo a estar al lado de ella, a escuchar la canción con ella 2000 veces, elegir cosas. Natalia es muy un genio, entonces en realidad ella prácticamente, o sea, es muy fácil hacer las cosas con ella porque todo está en su cabeza, es solamente hacerla cantar y escribes y dices, eso eran los trombones, esto eran las trompetas, esto eran los saxes y vámonos. Entonces, un poco por eso empecé a hacer arreglos para discos, y eso me trajo a otro universo del otro lado del cristal de hacer muchos arreglos durante mucho tiempo para muchos artistas. Muchos de esos discos tuvieron Grammys, entonces también más gente me invitaba, porque como que parece que, o sea, uno es igual de bueno o malo antes de un premio. Yo llegué aquí, yo tenía 21 años, tenía todo el pelo, y los primeros 2 meses estaba aterrado. Llegué con muchos saxofones, yo tocaba jazz en Buenos Aires mucho con buenos músicos. Mi plan, la historia es un poco extraña, me iba a ir a Boston, finalmente no me fui a Boston por una cuestión económica, y un amigo me dijo, vente para acá porque igual te ayudo a meterte con un artista y juntas lana y te vas a Boston. Eso fue como la historia de cómo es que llegué aquí. Después aquí encontré tantas otras cosas que nunca fui a Boston. No fue necesario, creo. Los primeros 2 meses, literal, yo abría la ventana y decía, no mames, ahí afuera está México, ahí. Y ya. Al poco tiempo hablé con un amigo de un amigo que estaba acá, o sea, que me dijeron, llama a este güey que está ahí, que quizá te dice de algo. Y entonces yo lo llamé y le dije, oye, te voy a decir, o sea, la verdad es que llegué hace poquito. Ajá, se me fue, claro, yo puedo, soy bilingüe. Llegué hace poco, no sé qué, y cuando puedas, si puedes, un día nos podríamos juntar a tocar y no sé qué. Y el otro me dijo, mira, yo te voy a dar un consejo. Si tú sigues pidiéndole permiso a la gente para lo que sea, regrésate a Argentina hoy. No te va a ir bien, no te sirve para nada. Tú me tienes que llamar a mí y decirme, acabo de llegar y tengo ganas de tocar contigo. Y yo te voy a decir, el miércoles puedo. Si tú me dices, a ver cuándo, porque no sé qué, yo no tengo tiempo para eso. Y si tú me dices, a ver qué, si no sé qué, es tan complejo todo lo que me estás diciendo que me da un chingo de hueva. Entonces, o tú
generas encontrarte con gente, o si no, neta, regrésate, estás a tiempo. Todavía nadie se olvidó de ti en Buenos Aires. Y yo decía, sí, todos, mucha gente. Yo no estaba listo para eso. Yo tenía, o sea, ustedes creo que son un poco más chicos que lo que yo era aquí, pero yo llegué, tenía poca lana, o sea, era así de... Y hasta ese momento mi vida había sido bastante fácil. Yo había vivido con mis papás, después me salí, viví con mi hermano, y como crecí en Buenos Aires y conocí orgánicamente a los músicos de Buenos Aires, y me invitaban a tocar y ya. Para mí era de, chingón, voy a trabajar hoy, sí, ahora suena el teléfono y trabajo, y ya. En un lugar donde no había mucho trabajo, pero tocar había mucho. Entonces yo esperaba que sonara el teléfono y salía a tocar todas las noches. Yo tenía 20 años, aguantaba tocar todas las noches. Y eso para mí fue una cosa muy cabrona, o sea, fue una enseñanza muy cabrona, que eso creo que fue una de las dos cosas que les voy a decir que es imprescindible para esto. Después de eso le dije, chingón, vamos a vernos el miércoles. Y me dijo, no puedo. No es joda, o sea, no estoy mintiendo. Le dije, veámonos el miércoles. No, la verdad que no puedo. Pero el viernes se juntan a tocar jazz unos amigos en la Superior de Música todas las tardes. Entonces, si quieres, llama a este güey y dile que vas a ir, o si no, directamente llega tú y diles que yo te mandé. Y yo dije, chingón, el viernes voy a ir a eso. Y llegué el viernes con mi case de mi sax, llegué ahí, pregunté quiénes eran unos dudes que yo no conocía, y abrí mi sax, y o sea, la ventaja un poco de tener algún lenguaje en común, que quizá en el mundo de las canciones existe, y o sea, como que en cada mundo existe eso, era que pues la gente que toca jazz abre, y por lo menos un blues todos comparten. Entonces era muy fácil de, chingón, vamos a tocar, bye. No hay que hablar, solo te pones a tocar y ya. Y eso... Dos de las personas que están ahí todavía son de mis amigos más queridos del país, y todos los que estaban ese día ahí siguieron siendo amigos que se mantuvieron en mi vida mucho. Eso es lo primero. A partir de ahí me di cuenta que en realidad es muy fácil decirle a todo el mundo, tengo ganas de tocar, y todo el mundo te dice, Yo un día, saben que existe el Vive Latino. Yo toqué 17 veces un fin de semana, 17 shows distintos durante 3 días. Porque tenía muchos amigos y a todos les dije, tengo ganas de tocar en el Vive contigo. Chingón. ¿Tú crees que yo cobré 17 shows? Por supuesto que no. Cobré el de Nat, cobré uno de no sé quién y otro de no sé quién. Todos los demás eran amigos míos que les dije, tengo muchas ganas de tocar contigo. Y es un show importante para ti. Está bonito hacer algo más grande. Déjame escribir arreglos, déjame ir contigo y toquemos. La producción del Vive, que son amigos, que ya a esa altura eran amigos, me puso un carrito. Yo podía ir de un escenario a otro para llegar. Porque aparte muchos tenían cambio de ropa, entonces yo me sentía así, Talía. 17 o 13, no estoy seguro. Pero sé que es un récord que nadie lleva. Alejandro Otaola y yo somos los únicos dos que estamos peleando un récord que no vale nada. Eso es lo primero. No pedir permiso. Júntense con gente. Lo peor que puede pasar es nada. Tenían ganas de componer con alguien que te gusta, dile, juntémonos a escribir música. Capaz sale algo chingón y a veces no, pero a veces va alguien de mucha carrera con alguien que tiene mucha carrera y tampoco pasa nada. Entonces no es necesariamente tu falta de experiencia que no pasó nada. Es simplemente que a veces no funcionan las cosas y ya. Y a veces también, y esta es la segunda cosa, después de eso empecé a ir a tocar con quien me invitara y a grabar con quien me invitara. En esa época que empezaba la disquera Intolerancia, o sea, yo empecé todavía grabé yo discos míos de Intolerancia antes de que estuvieran en La Condesa, o sea, cuando todavía estaban en Tepepan. Era una disquera independiente que justamente el dueño de la disquera, el productor, hacía esto con todo el mundo de, me gusta tu proyecto, ven a grabar conmigo. Entonces había todo el tiempo proyectos, yo vivía cerca y grabé, pues no me acuerdo, o sea, pero en pocos años, yo creo que hice 250 discos distintos ahí. O sea, era de cada semana algo distinto de esto, que lo otro. A veces hacer arreglos, a veces solo ir a tocar un solo, a veces ir a leer una partitura. Y vivía cerca, no me costaba nada. De todos esos yo creo que me pagaron 10, 15 y tampoco importaba. En todos esos, me pagaran o no, siempre llegué de buenas, sonriendo e intentando que la música sea la mejor posible. Y otra cosa que me di cuenta después que siempre hice, que es dándole mucho
teniéndole mucho respeto a cada una de las personas que está en el estudio, que no entendía bien cómo funcionaba la funcionalidad de un productor y del artista, y eso como que ni lo tenía muy claro, pero me parecía muy chingón el tipo que escribió la canción y me parecía muy interesante el que me estaba pidiendo hacer cosas. Entonces esa es la única otra cosa, es haz todo bien. O sea, y si no puedes decir que no, pero eso es lo que te trae otras cosas. O sea, el trabajo que quizá no te paga y la canción que quizá dices, puta, no sé, o sea, como no, tengo que dormir menos para poder hacer esto y ni siquiera me pagan, pero capaz esa rola es la que te trae después que Natalia te pida hacer arreglos para un disco y que eso después el disco gane un Grammy, que entonces después ya 15 personas te hablen pagado para hacer arreglos. Y en realidad todo vino de que la primera vez llegaste y dijiste, vamos a hacer lo que tú necesitas de la mejor manera posible, de buenas, y que sea agradable, y que estar ahí, o sea, hace un ratito estaba hablando con unos amigos con los que estoy en una industria que es muy compleja, y justo estábamos pensando eso, de lo jodido que es el equilibrio de tú tienes que estar ahí y se tiene que notar que estás ahí. O sea, el tipo que nunca habló en una conferencia, no preguntó nada de nada, pues se van a olvidar de él más que el güey que está mirando y que sonríe o que pregunta o lo que sea. Eso es lógico. Entonces hay un equilibrio como muy complejo de eso. Es, claro, tienes que aportar algo. A veces quedarse callado es lo mejor que puedes hacer porque no hay nada que aportar. O sea, a mí me ha pasado, ahora les cuento un poco de dónde, pero a mí me ha pasado estar en cuartos en los que yo realmente no tengo por qué hablar. Lo que está pasando es suficiente y está chingón y ya. Entonces ahí también existe eso también. Y ese equilibrio un poco lo vas encontrando naturalmente. O sea, puede ser que saludes, sonrías, sea una gran vibra estar contigo, y después toques perfecto, termine, le des un abrazo a todos y te vayas, y eso sea tu manera de estar y de funcionar ahí, y está perfecto. O puede ser que naturalmente seas más sociable y puedes hacer más chistes y también está chingón. O sea, como encontrar tu manera de eso está bueno, pero que siempre sea no a partir de la timidez de puta no, o del miedo de nada. Es como, bueno, yo soy así y así voy a funcionar y teniendo muy en cuenta que si nadie se acuerda de ti, nadie te llama, para nada. Entonces es una cosa que creo que es, o sea, que es importante, encontrar un poco tu lugar y volverte un poco necesario, y lo que yo aprendí con el tiempo es justo eso, ser útil para la gente que tienes alrededor. Si es un cantante que le falta una línea de flauta, busca la línea de flauta y ya. Y ese es tu trabajo. Si es un cantante que igual le puedes decir, mira, a ver si cambiamos este acorde, pues igual le propones el acorde y te puede decir que sí o que no, pero si ves que existe esa posibilidad, pues está chingón también. Si es un productor que no tiene, eso me ha pasado muchísimo, muchos productores no saben bien como los alcances de los metales. Es muy común. En general, muchos saben muy bien de las cuerdas y es muy fácil, pero eso de, mira, probemos, y es súper fácil y es súper amable poder decirle al productor, espérate, como lo tenías en tu MIDI está todo staccato, pero lo podríamos hacer estas un poco más largas, estas más cortas, hacer esta cosa, no sé qué. A ver, escúchalo, a ver qué opinas. Ni siquiera es de enseñarle porque él no sabe y tú sí, y tú eres un experto. No mames, eso no importa. Es cuál será la mejor manera de hacer que esto funcione para que el disco quede lo mejor posible. Y después, si él sabía más, si tú sabes más, si el trompetista tiene idea absoluta o no, no sé qué, todo eso no importa nada. Lo importante es, tú puedes dirigir con mucho respeto una situación para que todo mundo haga mejor su trabajo. Y eso es eso, y sonriendo. Y ya. Entonces, son mis únicos 2 consejos en todo. Es no tener miedo a acercarse y después no tener miedo a aportar. Y leer el cuarto. Y lo que puedes hacer es hacer un café. Date el café. Sin pedo, sin miedo. O sea, nada es muy chico. Los ambientes, por ejemplo, aquí, en este momento, si nos callamos todos, tenemos uno muy claro, que es el aire acondicionado, que está ahí atrás, y después tenemos el proyector, que también hace ruido. Entonces, si tuviéramos que recrear este lugar, lo primero que harían es, este micrófono de aquí, que tengo yo aquí, le limpian ese ruido, y después se agrega en un track separado ese mismo ruido, lo más parecido posible. Eso, los que limpian se llaman dialogue editors, y se dedican a limpiar diálogos, y hay tipos que son genios de eso, así brutal. Porque aparte, si yo hablo rápido y lo que sea y no se me entiende muy bien, pues aquí que estamos y nos estamos viendo es fácil de entendernos, pero en una peli que a veces
estás más lejos o hay otras cosas pasando, tienen que ser muy claros los diálogos. Entonces esos tipos hacen así de ecualizaciones en las vocales para que se entienda mejor, o sea, unas cosas son como artesanos de ese pedo. Y después se rehacen todos los efectos. Y bueno, en este caso es muy simple porque no va a caer un avión, ojalá, y va a explotar, pero si no, pues la explosión del avión y todo eso que hace falta lo van a agregar después. Entonces está de un lado el que mezcla todo eso, que quizás son 1500 canales, y del otro lado tiene uno que tiene toda la música, más todos los diálogos, más... Hay otra cosa que se hace que es interesante, que es... Justamente recién pasó y estuvo muy, muy claro. O sea, cuando se ríen todos ustedes, si yo soy, digamos, la cámara, se escucha como un murmullo, es una suma de todos haciendo ja, 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 ja. Entonces, eso tampoco se usa el del directo, se hacen otros nuevos de eso para tener eso separado, que los gringos le llaman loop groups, aquí o walas. O sea, walas es porque en los restaurantes, cuando son lugares así, en general ponen mucha gente haciendo wala, 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 para que no estorbe. Porque palabra con palabra chocan, pero como murmullo con palabra no choca nunca. Entonces, el tipo de aquí va a recibir la mezcla de la música que hiciste tú en el estudio, tú hiciste tu score, llegas y mandas stems, probablemente, que es como separado por canales. Esto es importante, porque yo lidio con mucho de esto con esto. Stems no es todos los tracks. O sea, tu multitrack es una cosa y stems es otra cosa. Stems es todas las guitarras eléctricas juntas, excepto que haya una muy particular y un lead guitar, me lo separas, todas las acústicas juntas, los teclados juntos, si hay algún teclado, si quieres hacer teclados up, como high, down, buenísimo, me lo das separado. Y la suma de todos los stems, si le pones así, mute, y abres el full mix, suena igual. Eso es una cosa que un día tenemos que hablar de eso nada más. Pero nada, entonces tú mezclas como para cine, muy particularmente como se mezcla para cine, y eso lo reciben aquí. Y entonces ahí lo que pasa es que juntan los diálogos con los efectos, con esto, el camión que pasa por atrás, si está amaneciendo unos pajaritos y un perro y no sé qué, con la música, que la música no está naturalmente aquí en este ambiente, no tenemos ninguna música. Entonces el nivel de esa música pues depende mucho de cómo es la escena. Si se tiene que volver esto épico y yo los estoy por llevar a una guerra donde nos van a matar a todos, pues tendrá que ir subiendo la música y lo que sea. Y si nada más es una música de fondo tensa, porque igual alguien va a matar a alguien, pues nada más está ahí chiquita creciendo, haciéndolo muy o sea, como incómodo o lo que sea, y así. Si hay algo, por ejemplo, a veces pasa que la música está, el otro día, o sea, en una serie me pasó, la música, no había un proyector, había una aspiradora en el tono incorrecto. Entonces, hubo que afinar a la pinche aspiradora porque pues agarras Melodyne y le metes la aspiradora y lo mueves hasta que suena bien. Porque Melodyne no es solo para instrumentos, también es para aspiradoras. ¿Y tú tuviste que afinar la aspiradora? Sí, claro, porque yo ponía la música y todo el mundo decía, la música está mal, está desafinada, está desafinada. Y yo, no, güey, la música, pon solo la música. Sonaba perfecto, un cuarteto de cuerdas hermoso. Y pues lo poníamos todo junto y no, pues está mal, las cuerdas están mal. Y claro, o sea, la verdad es que una aspiradora y un cello, por algún extraño motivo, suenan muy parecido. Y entonces, pues si aparte están a un semitono de distancia, pues hace que el cello suene mucho peor. Entonces, eso, o sea, eso es lo que pasa y eso es como el otro universo del cine, que es, terminas de mezclar un estudio de música y pasas a un estudio de cine. Otra característica de estos estudios, este cuarto en particular, esto es un cuarto Atmos, de hecho creo que aquí se ve el renderer. Ajá. Como este, que estamos aquí. Entonces, además, en general, es raro que la música se mezcle de origen en Atmos para cine. Lo más común es que se mezcle 7:1, depende un poco del compositor y depende un poco de lo creativo que sea todo el proceso. Imagínense, va, buenísimo, vamos a ir contando. Esto es 1, fácil. Left, right. Si se olvidan de solo left right, tenemos estéreo, que eso es lo que hemos tenido mi generación toda la vida, ustedes ya no. Izquierda, derecha. ¿Por qué era lógico y por qué es lógico izquierda, derecha desde siempre? Porque tenemos 2 inputs también nosotros. O sea, de alguna manera el Atmos lo que intenta rehacer es una cosa que el cerebro hace mucho más simple con menos bocinas. Nosotros tenemos 2 y escuchamos arriba, abajo, a la izquierda, derecha, abajo, todo perfecto. Esa es otra conversación técnica que un día podemos tener. 2.0. Después
justo para el cine, un poco el problema era que para mezclar los diálogos con la música y con todo lo demás, solo en un estéreo, a veces hacía un poco confuso y hacía que los diálogos tuvieran que estar muy fuerte y la música muy abajo. Sí. Que eso es lo que pasa en la tele. O sea, y piensen como Televisa y como la tele más tele, de novelas y cosas así, y americana también, o sea, General Hospital, cualquiera de esas cosas, los diálogos están bestialmente fuertes y todo lo demás abajo. Porque va a salir todo, probablemente en las teles viejas, en una sola bocina. Entonces tienen que estar seguros que la señora que está planchando y viendo la novela entienda perfecto. O el señor que está planchando también. Estéreo. Decidieron que en el centro podían poner solo diálogos. Entonces, de tener solo izquierda-derecha, decidieron tener L, center, R. Bueno, esto lo estoy haciendo a mi lado, es al revés. Y porque las salas de cine tienen un espacio y lo que sea, dijeron, vamos a hacer efectos y poner estas dos de atrás. Entonces pasamos a tener 5, 1, 2, 3. Solo piensen en la de atrás, última de allá, y la de allá, ¿no? O sea, entonces, 2 atrás, piensen solamente 2 backs, o sea, esto y center, y ya. Punto 1. Es un subwoofer que está en algún lugar, que aquí quién sabe si está abajo, arriba o donde sea, pero básicamente la teoría de los graves es que como van por el piso, con que esté en cualquier lugar, más o menos van a combinar por el piso y van a estar bien. Que es una teoría también debatible, pero es otro asunto. Hay mucha gente que está peleando que se hagan las salas 7.4.4, que no tiene sentido, pero bueno. 5.1, eso. Entonces, ¿qué pasaba? Si tú quieres empezar a poner espacialidad en las bocinas, voy a una cosa más simple. Left, right. Si tú pones algo completamente abierto, tu cerebro lo interpreta en el medio, ¿no? O sea, si tú, eso en cualquier mezcla, doblas algo y lo pones de los dos lados, lo sientes en el medio, o sea, la suma de estos dos tu cerebro lo interpreta con el medio, y ese medio en realidad no existe, no hay ninguna bocina, pero tu cerebro está interpretando ese medio. Eso es una bocina fantasma que tu cerebro está interpretando ahí. Entonces, al tener este 5.1, esta ya no es fantasma, pero lo que quieras poner entre esa y la de atrás, o sea, si tú quieres poner algo ahí en ese costado, que en este caso ahora sí hay una bocina, pero supongamos que esa bocina no existe, la pones un poquito aquí y un poquito allá. Ya le pones a los 2 menos 4 dB de los dos lados y debería sonar exactamente en el medio. Y entonces, igual que esta bocina, se genera una bocina fantasma ahí que tú lo sientes a un lado. Si las salas de cine son grandes, como suelen ser grandes, la medida de eso se vuelve muy poco precisa, porque el que está sentado ahí donde está él, que tiene esta bocina cerca, nunca lo va a sentir atrás, porque lo tiene completamente de frente y de la derecha, y el que está hasta allá. O sea, la única persona que va a sentir ese side completamente side es él, que se sentó perfectamente bien como corresponde en una sala. Pasamos de 5.1 a 7.1 con sides. Y después llegamos al Atmos, ahora que hay muchas otras ventajas, que todas las bocinas son full range y hay un montón de otras cosas que ustedes probablemente sepan más que yo. Pero en términos prácticos, es poco probable que la música vaya a ponerse en este center speaker que está determinado. Y hablo de un estándar, no es obligatoriamente así. Hay mucha gente que no lo hace así. Pero en teoría, center speaker es para diálogos. Entonces, tu 5.1, hay un canal que va a estar siempre vacío, porque el center speaker no lo vas a usar. Tú vas a tener spread estéreo completo, pero tu center vacío. Si escuchan Atmos mixes de Universal Music Group, Atmos no usan el center speaker tampoco. Está muy cagado, por normativa. Excepto alguna gente particular, un mixer raro o lo que sea, pero pero si ves el guideline de ellos, no usan el center speaker. Y luego está el subwoofer, que se llama LFI. Bueno, confuso eso. Subwoofer y el LFI no son la misma cosa, y los graves van a sonar en la bocina que pueda reproducir graves siempre. El LFI en realidad se hizo se hizo para efectos y se llama Low Frequency Effects, y básicamente es para la explosión que está por llegar con nosotros ahora, y es para que haga y la sala realmente se mueva, para aviones, para helicópteros, para eso. O sea, era una cosa de cine, hagamos que el cine sea más cabrón, que la experiencia del cine sea muy cabrona, y entonces
un buffer que realmente es enorme y se mueve, y cuando llega un helicóptero se mueve un poco la sala, hacía que la sala de cine sea irreproducible en tu casa. Esa es un poco la idea de por qué fueron creciendo todas estas cosas. Llegamos a un punto en el que el cine es casi mejorable en tu casa, en especial la imagen, pero pues eso es otra discusión. Eso es más o menos esto. Entonces, lo normal es un poco, excepto que tú hables con el mixer antes y le preguntes qué clase de mix hace, lo más probable es que no mandes nada al subwoofer, porque en tu música no hay ninguna explosión, ni ningún camión pasando, ni ninguna cosa rara. Los contrabajos van a estar en el canal de los contrabajos, y ese canal, si él quiere enviarlo al subwoofer, está cool, pero si no, no. Y es muy probable que no mandes nada del center speaker. Ahora igual les puedo mostrar algunos mixes y podemos ver cosas que sí o no se usaron así. Este cuarto es un 9.1.6, pero la gracia del Atmos es que el decodificador de Atmos conoce tu cuarto, y entonces tú haces un mix incluso lo haces en headphones, y va a decodificar las cosas que están atrás, adelante y todo según la sala en la que estás. Entonces tú haces un mix para un 7.1.4 y después llegas aquí, que esta sala, según cuento, debe ser 9.1.6, y en realidad el mix es el mismo, le das play y es exactamente lo mismo. Solamente la sala sabe que hay dos sites en vez de un solo site, entonces esto se va a ampliar, o sea, este lugar va a ser un poco más preciso. Hay menos bocinas fantasmas en realidad. O sea, eso es lo que va haciendo. Cada vez, cuanto más cositas hay menos fantasmas y más reales. Aquí tienen el front y después del lado tienen dos. Entonces tienen todavía menos pasos fantasmas entre el front y el back. Es que ahora les quiero contar un poco como todas las posibles, porque he trabajado en distintas cosas en el cine, entonces quiero mostrarles un poco las posibilidades y puestos que existen. Como recién que les decía, existe el Dialogue Editor, y ese es un güey que existe, o sea, es un ser humano de verdad, no está en mi cabeza nada más, existe y tiene un sueldo y todo. Hay un montón de otras cosas que tienen más que ver con la música incluso, y que depende un poco cómo sea la industria, digamos, aparecen o no aparecen. Claro, o sea, el ejemplo de más gente y más profesional probablemente sea Estados Unidos o Londres, y de ahí se va achicando, y aquí muchos hacemos muchas cosas porque suele ser así Latinoamérica. Pero existen o sea, alguien hace la función, no importa en realidad si es una persona o no, pero alguien tiene que hacer esa chamba. Lo importante en este momento en el cine es que se volvió un trabajo muy en equipo, mucho más que antes, creo. En la época del cine de oro, o sea, en los 50, desde los 30, o sea, en la época de Elmer Bernstein y todos estos grandes compositores de increíbles, los tipos recibían el guión, escribían una música, salía el director a filmar una película, filmaban la película, volvía, el tipo veía la película, terminaba de escribir, y después un día se encontraban el director, el músico y una orquesta, y el director por primera vez en la vida escuchaba la música de su película. Que igual todos trabajaban para un estudio, entonces tampoco tenía mucho que decir. Se peleaban un poco, lo que sea, pero en el fondo todos eran empleados de una estructura de estudios. Cuando el protagonista de las películas, el protagonista en el sentido también del derecho intelectual, cuando las películas se volvieron de directores, el director desde antes quiso saber, ok, o sea, voy a gastar todo el presupuesto que tengo para la música en un músico, quiero saber qué va a hacer. Y una cosa es que tengas a un genio como John Williams y confíes, y está todo bien y probablemente llegue con una genialidad, y otra cosa es que John Williams esté ocupado y te toque un güey que no sabes quién es, y entonces ¿cómo sabes que va a estar chingón? Y la otra es que incluso hay grabaciones de John Williams y Spielberg está pidiendo cambios de, oye, no, ¿por qué no cambiamos esto así, esto acá? O sea, siempre hay algo que mejorar, porque la interpretación de qué película se está haciendo y cómo hay que contar cada escena, pues hay tantas como gente trabajando en la peli y como gente viendo la peli. O sea, todo el mundo podemos coincidir que hay películas que para unos son muy chistosas y para otras son de miedo, para unos son de amor y para otras son de miedo, para uno... y puede seguir así. Entonces eso, o sea, imagínense que eso mismo pasa en los departamentos de la película. Hay uno que entendió... O sea, yo en concreto, de verdad estoy trabajando en una película que yo la vi la primera vez y dije, esto es una de las películas más tristes que he visto en mi vida. Y de verdad, porque tenía una cosa personal de mi familia y demás. Y yo conecté cabrón con la peli y me parecía horriblemente triste, hermosamente triste. Y cuando me junto con los productores, que son unos gringos, me dicen, no, esto es una comedia. Empezamos a probar, cambiamos la música por música más chistosa y no sé qué. Y realmente empieza a ser no una comedia de me carcajeo,
pero sí tiene un tono de comedia que yo ni siquiera había interpretado desde un principio, no lo pensaba posible. En la industria del cine en Estados Unidos hay dos como escalafones. El primero es realmente rudo, que es entrar. Y lo que yo les decía al principio de ser buen pedo y no sé qué, es realmente hacer cafés muchos años. Y la gente, yo tengo amigos que han estado en Remote Control, en el estudio de Hans Zimmer, 2 años y nunca entraron a un estudio. Por otro lado, yo sí creo y valoro mucho todo lo que se aprende por estar en el lugar, solo por estar en el lugar. Que es una cosa muy cabrona, porque la mitad de estas industrias, de todo lo que estamos hablando, es de comunicación entre gente, o sea, es de entre humanos, y es de lo que decíamos al principio, o sea, que sí te vean y que sí sea agradable estar contigo, que sea, son muchas horas, entonces si eres alguien con quien está chingón estar, es probable que te inviten a estar. Y si eres un güey que no tiene, o sea, que no conecta con nadie y está realmente muy como separado de todo, pues igual te puedes encontrar con gente con la que sí conectes, pero justamente es eso, también es tu trabajo encontrar con quién conectar y con quién hay tantas gentes raras en este mundo como, o sea, y se van a ir encontrando, no hay que ser un güey chistoso para tener trabajo, no, pero sí encontrar la forma de ser como útil y socialmente agradable. Que te digan que algo que hiciste no funciona en un proyecto en particular no significa que no eres bueno haciendo algo. No es personal, o sea que hay que como sacar, es muy difícil, siempre te sientes de la chingada y siempre te duele y siempre en algún momento empiezas a decir yo no sirvo para esto, o sea hay como toda una cosa muy cabrona y le pasa, busquen entrevistas a Danny Elfman, busquen entrevistas a Hans Zimmer, todo el mundo pasa por esto y como entender y poder sacar como el ego de quien lo hizo con realmente la sensatez de este proyecto necesita esta música. Yo puedo hacer un montón de músicas, necesito hacer esta, le mandé esta otra, me la voy a quedar yo, pero cuando se la mandé y no era la música del proyecto y me dijo que no quiere decir que yo soy una porquería de ser humano que no sirve para nada, solo quiere decir que en ese momento esa música no servía. Entonces, y creo que eso aplica mucho a lo que sea, a mixes, al productor, o sea, como entender que nunca jamás es personal. Y si estás con alguien que es personal, huye. Creativamente no va a servir nunca, no van a hacer nada grandioso, porque no puede haber esos egos en medio. Dentro tuyo hay un güey que es un crítico, y que es un crítico de todo lo que escucha, y que eso hace que tú entiendas cosas y crezcas entendiéndolas, que está chingón. Cuando escuchas el disco de alguien y dices, esto me gusta, esto no, esto lo voy a adoptar y esto no. Pero ese güey también es crítico cuando tú estás haciendo las cosas. Y ese güey, ese es tu peor enemigo. Entonces es como hacer, o sea, como Kenny Barron dice, en vez de proponerte hacer un cue, si estás en ese mood, propone hacer un cue de mierda. Intenta hacer una canción de mierda. Entonces, o sea, vas a lograrlo, porque tienes dentro un pedo de que estás haciendo pura mierda, pues vas a hacer algo perfecto, vas a cumplir el objetivo. O sea, como quítate ese, como el que está juzgando, el censor de ese pedo, quítalo en medio y cumple, o sea, incluso si no puedes parar en pensar, estoy haciendo pura mierda, bueno, una vez vete a tomar un café, caminar un poco, pero si neta tienes que hacer algo, haz algo proponiéndote hacer mierda pura. Y entonces por lo menos rompes esta cosa de la hoja en blanco y del no avanzar y lo que sea. La otra realidad es que cuando estás ya trabajando en plan profesional, adulto y demás, y tienes un deadline y el viernes se entrega el capítulo, no hay mucho para dónde. O sea, no tienes chance de ninguna de esas cosas. Tienes que escribir un chingo de música y ya son las 8 de la noche y ya tomaste un chingo de café y de todas maneras el viernes llega cuando él quiere, no llega cuando tú quieras. Entonces no te puedes dar ese lujo. A lo mucho te vas, das una vueltita a manzana y empiezas a hacer música que dices, bueno, yo creo que esto está bien, capaz no es lo mejor del mundo y lo puedo presentar como un primer mock-up que vamos a mejorar. O sea, yo muchas veces hago esto de, mira, yo no estoy tan seguro. Me pasa en proyectos muy grandes y muy chicos. Soy muy honesto con la gente con la que trabajo. Siento que estos 3 cues, la verdad creo que podríamos hacer algo mejor. ¿Qué sientes? Y no, pues que me gusta el tono, me gusta y me gusta la velocidad, o sea, el tempo me gusta y sí está cagado y está bien. Va buenísimo. Entonces la siguiente vez ya no estás en ceros, estás en, hay algo que le gustó. Voy a tomar esas 2 cosas y voy a seguir y voy a dar algo mejor. O a veces te dicen, no me gusta y puedes indagar por qué. Y entonces ya no estás de nuevo en ceros. Es, no le gusta porque le caga el acordeón. Buenísimo. Entonces todo lo que hice con acordeón no le va a funcionar. Y a veces estás trabajando con no músicos en general en cine. Entonces tu trabajo es como
revolverles el cerebro para entender cosas que quizá ellos tampoco entienden. Es tu chamba. En su cabeza, o sea, si el güey estuvo 8 años escribiendo la película, en su cabeza ya está la música de la peli lista. A ti te pagan por meterte en ese cerebro y hacerla realidad. Entonces no, o sea, no sé, yo el pedo del bloqueo ni siquiera lo pienso. Viene el deadline y ya te destraba.